Estimados profesionales, sean bienvenidos a este tema de capacitación. Hoy tendremos el tema curvas de degradación de plaguicidas a cargo del ingeniero Cristian Rossi. Vamos a agradecer cualquier consulta que puedan tener en el transcurso de la capacitación, anotarla en el chat general o en la bandeja de preguntas y respuestas para trasladárselas a nuestro conferencista al finalizar el tema que tiene preparado para ustedes. Sean bienvenidos de parte de la Gremial de Proveedores de Insumos Agrícolas, Gremiagro. Adelante, ingeniero Rossi. Por favor, Luis, solo quisiera saber si me escuchan. Sí tenemos sonido, gracias. Ok, gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un gran gusto estar nuevamente con ustedes el día de hoy para compartir este tema que es tan importante y que trata sobre curvas de degradación de plaguicidas. Es un tema que viene a complementar la parte de las camas biológicas, de cómo funciona en sí un plaguicida sobre un cultivo y qué mecanismo es el que utiliza el plaguicida para transformarse en otras sustancias cuando éste se aplica o se administra sobre las plantas, y también cómo funciona en contacto con las plagas las cuales vamos a tratar. Como ya mencionó Luis, es importante pues que tengan pendientes todas sus dudas, sus preguntas, que las hagan llegar, ya sea por medio del chat o que nos las hagan al final de la presentación, y con muchísimo gusto pues estaremos contestando. Voy entonces a detener el video y vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito de qué va a ser el contenido de la presentación. Y entonces, primero vamos a hablar de los conceptos básicos que son necesarios revisar para entender el tema. Luego vamos a trabajar un poquito en el consolidado de estos conceptos básicos, o sea, cómo los vamos a unir. La interacción del medio o del ambiente en la degradación de los plaguicidas, cómo nos afecta en nuestro proceso de determinación de curvas de degradación. La obtención de la información para la construcción de estas curvas, que es tan importante. El diseño del ensayo o de las pruebas para hacer la evaluación. Los ejemplos de curvas de degradación. Cuáles son los beneficios para el agricultor y, por supuesto, al final, las conclusiones. Entonces, estos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Antes de empezar a trabajar, pues quiero comentarles, pues es un tema que requiere un poquito de química, un poquito de matemáticas y sobre todo un poquito de manejo de conceptos para entender cómo es que estas curvas de degradación nos van a ayudar. Entonces, empecemos con los conceptos básicos. El primero, vamos a hablar de lo que es la degradación. Y la degradación, pues, es un proceso a la que se somete un producto, una materia prima, en donde se lleva a cabo una o varias reacciones químicas y las moléculas orgánicas pueden transformarse o en sí degradarse, como estamos diciendo, ¿verdad? Hacerse más sencillas, ya que van a perder uno o varios átomos de carbono de los que constituyen la molécula, o descomponerse en otras moléculas más simples. Entonces, es un proceso por el cual van a ir cambiando las moléculas de un estado a un estado más simple. En algunos casos y condiciones que favorezcan este proceso, se va a dar lo que es la mineralización completa del agroquímico. Esto quiere decir que vamos a llegar hasta casi que los elementos que constituyen
en sí la molécula. Y los resultados de esta mineralización, pues puede ser el CO2, el dióxido de carbono, el agua, que está casi siempre presente en todos los procesos de degradación, amoníaco, o sea, iones amonio que se liberan a la atmósfera o se asocian con algunos otros compuestos que están en el suelo, si es el caso, o en la planta, si es que estamos en los procesos internos en la planta. Iones nitrato, iones sulfato y otra serie de iones que están presentes, pero lo ideal es que lleguemos a obtener estos compuestos muy simples de este proceso de degradación o descomposición. Estos procesos, en otros procesos, perdón, se obtienen metabolitos, o sea que son moléculas más sencillas que tienen características diferentes. Es muy importante saber esto, que las moléculas iniciales. Y estas características pueden ser, pueden variar muchísimo. O sea, pueden ser, como ya había dicho, muy, muy diferentes. Entonces, los procesos de degradación de agroquímicos pueden darse en medios acuosos, ¿sí? Cuando tenemos soluciones, por ejemplo, cuando preparamos suspensiones o en el caso de un río o un lago, y puede haber una degradación química, o sea, reacciones químicas que se dan por contacto con el agua o por movimiento, pero también por fotodegradación. O sea, la luz solar va a intervenir en esos procesos de degradación de las moléculas y entonces vamos a obtener esos metabolitos o la mineralización que ya habíamos comentado. En el caso de la degradación química, este proceso puede ser una hidrólisis ácida o una hidrólisis básica o alcalina. Esto quiere decir que podemos tener la degradación por contacto con ácidos que están presentes en el medio o por álcalis o compuestos básicos que están presentes en el medio. Esos son todos los compuestos que están arriba de 7. Y por decir un ejemplo, por ejemplo, la cal viva o la cal hidratada son compuestos básicos y el ácido sulfúrico, el ácido cítrico, esos son compuestos ácidos. Se requiere presencia de catalizadores o materiales o compuestos químicos que tienen un ion metálico para que se dé la degradación de organofosforados, carbamatos, triacinas y hidrocarburos clorados. La degradación debida a la luz, o sea, la fotodegradación, solo permítanme un momento que me está saliendo un mensaje aquí. La degradación debida a la luz tiene que ver o está relacionada, como ya había dicho, con la incidencia de la luz ultravioleta directa sobre nuestras moléculas. Esta puede ser una fotólisis, o sea, fotólisis quiere decir rompimiento directo de las moléculas, o efecto directo de la luz, quiere decir que los rayos ultravioleta, por ejemplo, van a intervenir en el proceso de degradación y las moléculas se van a romper. Pero también puede haber una fotólisis indirecta, o sea, una acción de la luz que lo que va a hacer es transformar el ambiente o los compuestos que están alrededor de nuestra molécula y entonces esas moléculas se van a degradar y a formar radicales reactivos que van a hacer la degradación sobre nuestra molécula. O sea, se llama indirecto porque puede ser que la luz cambie el ambiente en donde están nuestras moléculas y entonces al pasar esto se origine la degradación. Esto puede ser en beneficio nuestro o puede ser totalmente en contra nuestro. ¿Y por qué lo menciono? Lo menciono porque si el ambiente está interviniendo, quiere decir que tenemos que tener mucho, mucho cuidado en que nuestras moléculas no se degraden de manera que nosotros
no requiramos o no deseamos que sea el proceso. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la cinética de degradación. ¿Qué significa esto de cinética de degradación? Y es nada más que el estudio de las reacciones involucradas en la degradación de nuestra molécula. Como se van a dar una serie de pasos, porque muchas de las moléculas que estamos usando, los ingredientes activos, son muy complejos, entonces necesitamos ver todas esas reacciones que nos van a permitir llegar a esa mineralización. Y entonces vamos a tener, por ejemplo, una serie de pasos. Y esta serie de pasos van a dar origen a mecanismos. Esos mecanismos van a estar propiciados por las condiciones con las cuales estamos trabajando. Luego, tenemos factores involucrados, o sea, variables, como por ejemplo temperatura, humedad, cantidad de luz y todo lo que tiene que ver con el medio. El tiempo requerido. Esto también es muy importante tomarlo en cuenta porque hay procesos que son muy rápidos y hay procesos que toman muchísimo, muchísimo tiempo. Solo para que vayan entendiendo cómo funciona esto de la degradación. Por ejemplo, un polímero, un plástico. Hay algunos de ellos que tardan entre 500 y 1000 años en degradarse. Sin embargo, una molécula de agua oxigenada eh, por ejemplo, una vitamina, en presencia de luz o de calor, se degrada casi que inmediatamente. Entonces, por eso es que nos interesa muchísimo tomar en cuenta este tiempo requerido. Los procesos se pueden llevar a cabo en reacciones muy sencillas y a esas normalmente en los libros, en los artículos, se les llama reacciones de primer orden. Y pueden ser muy complejas, pueden llegar hasta un tercer orden. Eso significa que tienen una serie de pasos muy, muy complicados para llevarse a cabo. La mayoría de los procesos de degradación de nuestras moléculas se dan en un primer orden, o sea, quiere decir que son reacciones muy sencillas y muy fáciles, casi que en algunos casos son espontáneas. Entonces, cuando tenemos una reacción química donde tenemos una molécula y esta va a dar como resultado dos moléculas diferentes, entonces vamos a tener una reacción muy sencilla. Un producto A se va a partir en dos, por así decirlo, y va a formar un producto B y un producto C. La velocidad de reacción, que es lo que nosotros queremos determinar, y se designa con una B sub R, esa mide la disminución o la reducción en la concentración de este componente del ingrediente activo, ¿sí? Con respecto al tiempo. O sea, yo puedo decir que voy a perder 5 moléculas de mi ingrediente activo por minuto o 5 moléculas por hora, por ejemplo, ya se vaya a tardar un poco más. Y entonces, la velocidad de desaparición de estas moléculas es igual a la velocidad de aparición de estas. Entonces, si la velocidad de desaparición de esta es positiva, pues la velocidad de aparición de estas va a ser negativa. ¿Por qué? Porque va a empezar a aparecer, va a aumentar la concentración, mientras que esto va a disminuir. Pero la velocidad es la misma. Esta se expresa en moles por litro por segundo. Mol es una medida, una cantidad estándar de materia que tenemos o de material o ingrediente activo que tenemos con respecto al volumen que está presente y con respecto al tiempo. O sea, quiere decir que vamos a ir reduciendo la cantidad de materia dentro de un volumen establecido, por eso tenemos una concentración y ese cambio se va a dar en el tiempo.
Eso lo que quiere decir es que vamos a tener un cambio de concentración con respecto al tiempo y es negativo para la concentración del ingrediente activo y vamos a tener una aparición o positivo en el caso de los productos que vamos a empezar a generar. Y esta es igual a esta si obtenemos dos moléculas diferentes de cada molécula del ingrediente activo que estemos destruyendo o que esté modificándose. Si hacemos una gráfica de esos datos y hacemos un análisis con esos datos, vamos a tener una curva, que ya la vamos a ver en un momentito, una curva que tiene una forma muy interesante. Pero como es una curva, o sea, tiene una forma característica, a la hora de manipular la curva matemáticamente o de obtener un logaritmo natural, lo que vamos a hacer es obtener una línea recta. La curva va a dejar de ser curva y se va a volver una línea recta que nosotros podemos analizar fácilmente. Y la pendiente o la inclinación de esa curva, de esa recta que obtenemos, esa nos va a dar una constante de degradación. O sea, una característica en sí de la reacción que estamos obteniendo y vamos a poder determinar también la vida media del producto. ¿Qué quiere decir esto de vida media? Con respecto al momento en que empieza la reacción hasta que llega el final de la reacción, vamos a tener un punto en donde la concentración que vamos a tener presente de ese producto que estamos degradando va a ser la mitad de la concentración con la cual empecé. Y a ese tiempo se le llama vida media. Este término se utiliza muchísimo con los productos que son radioactivos, por ejemplo, el uranio. Y sirve para determinar cosas como la vida por el tiempo de antigüedad de algún fósil o de algún material orgánico. ¿Por qué? Porque estamos viendo qué remanencia hay de ese uranio presente en las moléculas. En el caso nuestro, pues cuando llegamos al tiempo que corresponde a la mitad de la concentración, eso es la vida media. Y es muy importante porque necesitamos establecer ese periodo para saber cómo se está degradando nuestro compuesto. Entonces, como les había mencionado, las curvas normalmente de degradación tienen esta forma. Va a ir bajando la concentración, pero no es una línea recta como la que tenemos aquí, sino que es una línea curva. Poco a poco va bajando la concentración, ¿verdad? Van desapareciendo los ingredientes activos y van apareciendo los metabolitos. Entonces, los metabolitos van a manifestarse en una curva contraria. Si yo manipulo matemáticamente esto y le aplico los logaritmos naturales, como está aquí, vamos a tener una línea recta. Y la pendiente, o sea, la inclinación de esta recta con respecto al eje X, nos dice la constante, o sea, ese factor que nos va a diferenciar o nos va a caracterizar la degradación en sí de nuestro compuesto. Entonces, hablando un poquito de matemáticas, cuando sacamos ese logaritmo natural, vamos a obtener la constante por el tiempo. Y vamos a tener un cambio de concentraciones, ¿verdad? La concentración inicial y la concentración final. Al hacer esa resta es que obtenemos esa línea recta. La K es la constante de degradación, o sea, es la pendiente de la línea, la inclinación, y el T es el tiempo que ha transcurrido. ¿Para qué me sirve todo esto que he estado mencionando? Si yo conozco un tiempo y conozco cómo se comporta la reacción, yo puedo saber qué concentración voy a tener cuando va cambiando el tiempo. Entonces, ya ustedes podrán ir pensando que lo importante de todo esto es que si tengo ese modelo matemático, o sea, sé cómo se comporta la reacción, yo puedo decir que a los tantos días de haber aplicado mi producto, ya voy a tener la mitad de la concentración.
Y si pasan unos días más, ya voy a tener un cuarto de la concentración. Y si pasan unos cuantos días más, unos 5 días más, por ejemplo, bueno, ya voy a tener la concentración mínima necesaria para poder exportar el producto. Y entonces, por eso es que es tan importante el hablar de la cinética de degradación. Por otra parte, también cuando se habla del tema de camas biológicas, es muy importante saber cómo se va a dar la reacción dentro de la cama biológica para saber cuánto tiempo tiene que transcurrir la molécula adentro de la cama para degradarse totalmente y que no vaya a contaminar el ambiente. Entonces, todos esos datos matemáticos que tenemos que medir se deben obtener en un laboratorio en donde hay equipos muy sofisticados como estos. Esto es un HPLC, un cromatógrafo de fase líquida, también hay de fase gaseosa, y entonces con todos esos datos que se recolectan de las muestras que se colocan en esta parte y que se plotean, o sea, que se grafican, entonces obtenemos esas curvas de degradación. A ojo solo así o midiendo en un laboratorio, digamos, concentración de ácido o pH, o no podemos determinar datos que sean analíticos para hacer predicciones que sean correctas. Por eso es que es caro este proceso, pero es necesario tenerlo para saber cómo se comportan nuestras moléculas en los cultivos. Y aquí tenemos unas moléculas. Yo sé que no a muchos les gusta la química, pero esta es una molécula del metiltiofanato, un ingrediente activo, y luego de una degradación, pues se convierte en benomilo, que es una molécula tal vez un poquito más sencilla que esta, y con el paso del tiempo, el benomilo se transforma en carbendazim, y este carbendazim, perdón, es una forma más estable. Si se dan cuenta, es como que partiéramos a la mitad esta molécula y entonces obtenemos este metabolito. ¿Cuánto tiempo pasa en que se dé de este paso a este paso y de este a este? Es el tiempo que nosotros necesitamos saber. Y luego las concentraciones. Por lo tanto, es tan importante el determinar esa transformación y saber esa cinética de reacción. O sea, esa curva de degradación a la que nosotros queremos llegar. Y degradaciones muy frecuentes y comunes, por ejemplo, el metalaxil se vuelve metalaxil M, ¿verdad? O mefenoxam, por ejemplo. El captan se vuelve folpet. El dimetoato se vuelve ometoato. El metomilo se vuelve tiodicar. Y entonces, estas son moléculas más sencillas que vamos a ir obteniendo de la degradación de estas que son más complejas. Lo siguiente que tenemos que ver es que es un residuo de un producto fitosanitario. Y es una sustancia o sustancias presentes en vegetales, o sea, lo vamos a encontrar en los productos vegetales o sus transformados o en las plantas en sí. Puede estar el residuo en productos comestibles de origen animal o también productos comestibles de origen vegetal y en el ambiente. Entonces, es importante que entendamos que un residuo es lo que va quedando de la degradación de una molécula o de un ingrediente activo. Estos pueden formar metabolitos o pueden producir también productos resultantes de degradación o reacciones en la matriz aplicada, o sea, reacciones en la planta en sí o en los procesos que se dan. Otro punto que es importante es el límite máximo de residuos. Y esto es un término que se utiliza muchísimo para hacer referencia a la concentración máxima de un residuo que nosotros podemos tener en un producto alimenticio. Este límite máximo de residuos se establece de acuerdo a análisis, de acuerdo a estudios y por ejemplo, en el caso de los productos que se exportan a la Unión Europea o a los Estados Unidos,
Estos países tienen establecida una concentración máxima a la cual puede ir un ingrediente activo o un metabolito. Y por eso es que le tenemos que poner tanta atención. Es entonces la concentración máxima de residuos de un producto fitosanitario en un producto vegetal o un producto alimenticio. Es legalmente permitido en la superficie o en la parte interna de productos alimenticios humanos o animales. Entonces, por ejemplo, si tomamos una manzana y molemos la fruta con todo y la cáscara y le hacemos una determinación de un metabolito o de un ingrediente activo, tenemos que chequear que estemos por debajo de ese límite máximo de residuos para que nuestra manzana sea aceptada en este país o en este grupo de compradores, por ejemplo. Luego tenemos el periodo de carencia o de seguridad, que así se le puede encontrar en algunos documentos, es el tiempo que transcurre entre la aplicación, o sea, cuando hicimos la aplicación de nuestro producto fitosanitario y la recolección o cosecha segura del cultivo. Entonces, es un tiempo en el cual vamos a tener la seguridad de que el ingrediente activo se ha ido degradando de tal manera que la concentración sea segura para el consumo. Se deberá calcular de forma que no se sobrepase un LMR, o sea, un límite máximo de residuo o un límite específico de cuantificación. Por ejemplo, un LQ, y es como el caso del residuo cero. Entonces tenemos que chequear con qué referencia estamos trabajando para establecer ese periodo de carencia o periodo de seguridad. Este dato se obtiene para cada cultivo. Cada cultivo tiene un LMR diferente para la misma molécula. Por ejemplo, para una naranja no es lo mismo que para una mandarina. Y esto, este LMR está declarado en las etiquetas de los productos fitosanitarios. Si el producto está aprobado para un cultivo, tendrá que tener el LMR declarado en esas etiquetas. ¿Cuál es el periodo de reingreso? Este tiene que diferenciarse del periodo de carencia o seguridad, y este define el tiempo necesario para que los residuos y vapores de los plaguicidas, de los compuestos que estamos aplicando, se disipen a niveles seguros para que nosotros podamos ingresar a trabajar nuevamente en el área. Insisto, es diferente el periodo de reingreso que el periodo de carencia. El periodo de tiempo, entonces, el periodo de reingreso es el periodo de tiempo después de aplicación de plaguicidas en el que los trabajadores agrícolas o cualquier otra persona no deberá entrar ni realizar tareas en esas áreas tratadas. Si por alguna razón se necesita ingresar, hay que colocarse un EPP con todos los requerimientos y con toda la seguridad necesaria, porque es peligrosa la concentración que se encuentran presentes, que se encuentran presentes en las áreas tratadas. ¿Qué es un depósito? Y esto se abrevia DEP. Es una cantidad de un residuo en un órgano o una parte de la planta después de hacer una aplicación. Entonces, si hago una preparación de un plaguicida, lo pongo adecuadamente dentro de una bomba de mochila, con todo mi equipo de protección, y me voy a hacer la aplicación, el depósito es la cantidad del producto que llega y está sobre la parte de la planta que nos interesa. No es la concentración a la cual estamos aplicando el producto, ni tampoco el flujo que estamos colocando. Es realmente la cantidad de ese residuo que está sobre la planta. Eso tiene que estar muy, muy claro,
porque sobre ese residuo es que nosotros vamos a hacer la determinación de la degradación. Y entonces, un residuo es la cantidad remanente del plaguicida después de hacer un depósito inicial, y podemos hablar de residuo después de 5 días, podemos hablar de residuo inmediatamente después de aplicar, residuo después de 10 días, porque tengo que especificar el lapso de tiempo dado al cual estoy haciendo la medición. Luego tenemos la fase de latencia, y ese es el periodo de permanencia del depósito inicial hasta llegar a una degradación significativa. Entonces, va a pasar algún tiempo en donde el ingrediente activo se encuentra en una concentración máxima en la planta, en las hojas, en los tallos, en los frutos, y al llegar ya a una degradación significativa es que ha pasado esa fase de latencia, y en la fase de latencia es donde está actuando directamente o en contacto con las plagas, con los insectos con los cuales estamos trabajando. Luego viene la fase de degradación o disipación, y esa es una fase temporal, o sea, un periodo de tiempo donde se produce la degradación de ese residuo que está aplicado. Y esto se debe a efectos mecánicos internos de la planta o efectos mecánicos que se dan por las reacciones, o efectos mecánicos externos que son ajenos a la planta. Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, las afecciones del ambiente o del suelo. Como habíamos mencionado, la temperatura y la luz solar puede ser un efecto mecánico externo. Si es demasiada la temperatura que estamos teniendo en los días, y hay muchísima radiación solar porque resulta que los días han estado muy despejados, entonces los efectos mecánicos externos van a contribuir a que haya una degradación mayor. Y por supuesto que tenemos que tomar en cuenta cómo son esas condiciones a las cuales estamos trabajando para hacer nuestras curvas de degradación, saber cómo estamos haciendo nuestro estudio. La fase de persistencia o FP es el tiempo en el que la degradación no depende de la concentración inicial de las moléculas, no depende de la cantidad del residuo de aplicación, o sea, cuánto realmente quedó sobre la planta, y no depende de las condiciones ambientales. Esto quiere decir que el producto se mantiene casi que intacto sobre la planta, y la degradación se va a dar de por sí porque el producto está siendo absorbido o está siendo metabolizado por la planta. La fase de persistencia también hace referencia a la cinética de degradación debido a factores internos y metabólicos. O sea, que quiere decir que todo el proceso se va a dar por la naturaleza en sí del producto, del producto vegetal o de la planta. Normalmente es una degradación de primer orden, o sea, es una degradación muy, muy sencilla, pero pueden haber excepciones. Entonces, ¿para qué hablamos de todos estos conceptos? Hablamos de todos estos conceptos porque hay que juntarlos y entender entonces cómo van a estar esos datos que necesitamos medir. Y lo que va a pasar es que vamos a obtener una gráfica, queremos obtener una gráfica en donde tenemos un periodo de latencia, en donde las moléculas están ahí presentes y no va a variar mucho su concentración. A partir de un depósito, o sea, una cantidad que pusimos, ¿verdad? Vamos a tener casi que constante la concentración. Luego vamos a tener una disipación, una disminución de la concentración, una degradación ahí. Y luego ya va a haber una degradación no tan fuerte, pero que nos va a permitir llegar a una persistencia, o sea, cuánto queda del producto sobre la planta que sigue actuando, pero ya no nos va a afectar. ¿Qué nos interesa a nosotros? Bueno, nos interesa medir desde que hicimos el depósito, o sea, desde que hicimos la aplicación, y vamos a llegar hasta un punto en la disipación en donde vamos a poder cosechar
aquí ya podemos cosechar. ¿Por qué? Porque vamos a tener un PHI que es un intervalo previo a la cosecha. Y aquí, en este periodo de tiempo, es que vamos a tener una cierta cantidad de tiempo mínima para llegar a una concentración que necesitamos. Esto es lo que se encuentra o se debiera encontrar en las instrucciones, en las hojas técnicas de los plaguicidas. Y normalmente se exige un PHI establecido por ley para cada cultivo. Y digo cada cultivo porque las condiciones varían. Entonces, el plazo de reingreso es una pequeña porción de tiempo que puede estar aquí, puede ser un poquito más larga. Ese plazo de reingreso es el tiempo, como ya lo habíamos dicho, en el cual nosotros podemos ingresar de nuevo al cultivo, porque necesitamos seguir trabajando en él, pero es un plazo seguro en donde no nos va a afectar la concentración de la molécula en el área donde hicimos la aplicación. Luego tenemos el plazo de seguridad, que ese lo establecemos de acuerdo a la cantidad de producto, de ingrediente activo que vamos a asegurar que tenemos. Por otro lado, tenemos un límite de cuantificación y ese límite de cuantificación es el que nos dice o que nos indica hasta cuánto podemos medir. Resulta que hicimos una aplicación y vamos a llevar la muestra al laboratorio y el equipo de laboratorio ya no detecta la cantidad de producto, la cantidad de moléculas o de metabolitos que están presentes. Cuando yo ya no puedo determinar esa concentración, entonces estoy abajo de ese límite de cuantificación. Y tomen nota que todo esto va pasando a través del tiempo. Entonces, lo que me interesa a mí es establecer en dónde, a qué concentración tengo que llegar y, por supuesto, en cuánto tiempo llego a esa concentración en las condiciones en las cuales estoy trabajando. Ya se dieron cuenta ustedes que es una serie de elementos que tenemos que tomar en cuenta para determinar esas curvas de degradación que son tan importantes. Entonces, esos datos me van a permitir a mí cosechar, me van a permitir a mí hacer una segunda aplicación, hacer una poda, en fin, algún procedimiento que tengo que hacer a mi cultivo, respetando el plazo de reingreso y, por supuesto, el plazo de seguridad al cual yo estoy estableciendo una cantidad de moléculas o de ingredientes activos que no puedo sobrepasar para poder exportar, por ejemplo, o para consumir. Entonces, traduciendo esos datos a una curva de reducción o una curva de degradación, eso va a quedar con esta forma. Es una curva que más o menos tiene este comportamiento. Y entonces, hablamos de un LMR. Un LMR es el límite máximo de residuos. Si yo estoy a una concentración mayor de ese valor, yo no puedo exportar, porque quiere decir que la concentración es peligrosa o voy a faltar a los requisitos que me pide el mercado internacional. Luego, puedo tener un límite, un LC, que es un límite de cuantificación que está mucho más abajo del LMR, ¿sí? Y es mucho más seguro, ¿sí? Abajo de eso, yo ya no puedo hacer una determinación, o sea, yo ya no puedo utilizar un equipo para establecer qué concentración voy a tener. Pero definitivamente, pues, que abajo voy a tener ese límite de detección, o sea, ya no voy a poder determinar si está presente o no la molécula. En el límite de cuantificación yo puedo establecer cuánto hay. En el límite de detección solo puedo saber si hay o no hay. Y lo importante es llegar a obtener un límite no detectable o a estar en una cantidad de trazas, siempre y cuando que cumplamos
con los estándares internacionales y que estemos abajo de un LMR. Por supuesto que aquí tenemos unos días después de la aplicación y aquí vamos de 0 a 20, de 20 a 40 y de 40 a 60. Noten que para la primera fase la degradación es muy rápida, pero las siguientes fases la degradación va siendo más lenta, más lenta, más lenta, pero la concentración es menor. Eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque mientras menor sea la concentración y el producto se encuentra más adentro de nuestros cultivos o de las frutas o de las hojas, va a ser más difícil la degradación de esas trazas o de ese material que está adentro. Entonces, ¿cómo interviene el medio, el ambiente en esa degradación? Tenemos un montón de factores que están unidos y que van a participar o van a contribuir en esa degradación. Tenemos primero cómo es la aplicación, ¿sí? Dependiendo de cómo hacemos la aplicación, así va a ser la deposición sobre la planta. Pero en la planta tenemos que tener en cuenta el estado fenológico, o sea, en qué estado está la planta, si está creciendo, si se está desarrollando, si está produciendo frutos, si está germinando. Y dependiendo de ese estado, así va a ser la absorción por la planta. Por supuesto que si hacemos una deposición va a haber volatilización, o sea, parte de nuestro producto se va a volatilizar y también se va a volatilizar el solvente, por ejemplo, el agua o el solvente orgánico que estamos utilizando. También tiene que ver la naturaleza del plaguicida, la formulación, o sea, la cantidad que pusimos y qué otros productos hay presentes adentro de esa mezcla que hicimos. Por eso aquí hay varios productos químicos. Y luego, todos los mecanismos de acción. ¿Cómo funciona ese ingrediente activo en la planta sobre la plaga que estamos tratando? Si es por ingestión, si es por contacto, todos los demás mecanismos que hay. Aparte de eso, aparte de lo que ya mencionamos, pues también existe algo que se llama bioacumulación y también está la penetración en la planta, el metabolismo en sí de la planta y la translocación. Entonces eso quiere decir que si la molécula está sobre la hoja de la planta la tiene que absorber para llevarla hasta la savia, por ejemplo, la savia moverse a través de los tallos y ir a otras hojas. Y entonces lograr establecer esa acción, ese mecanismo que nosotros necesitamos. Por supuesto que también tiene que ver el tipo del cultivo, la variedad, el manejo agronómico que estamos haciendo, la cantidad de lluvia que vamos a tener o la humedad que vamos a tener presente, el viento, o sea, las derivas que van a mover las moléculas, la temperatura que va a favorecer o va a estar en contra de la evaporación, por ejemplo, la cantidad de luz, la radiación solar, la fotodegradación, que ya dijimos, mientras más sol, más fotodegradación hay. Y luego todo lo que está relacionado con la parte del suelo. Puede haber lixiviación cuando los compuestos se lavan de las hojas, por ejemplo, y se van adentro de la tierra y vamos hacia una corriente o hacia un depósito de agua subterráneo. Va a haber una desorción, o sea, vamos a tener, si hay compuestos que están absorbidos en la tierra o en las raíces, esos van a regresar a la tierra. La absorción en sí por las raíces de la planta, la absorción y la adsorción. Bioacumulación porque los productos se van quedando en la tierra y se van acumulando en la tierra. Degradación química, si es que hay algún efecto químico aquí, que por ejemplo el pH esté interviniendo en la degradación de nuestro cultivo, de nuestra molécula activa, ingrediente activo, la degradación microbiológica, si tenemos bacterias o microorganismos que estén actuando y vayan a ayudar a la degradación de esos compuestos orgánicos, y la absorción en sí en el suelo, o sea que el suelo también va a tener las características de absorber esos compuestos que estamos agregando. Todo esto que acabo de explicar debe estar controlado para hacer un estudio de curvas de degradación.
Y por eso es que es tan complejo el hacer esas determinaciones. Una vez tenemos el modelo, o sea, la fórmula matemática, como le llaman algunos, pero realmente lo que es un modelo es una ecuación matemática con ciertas características, ya estamos tranquilos porque ya podemos predecir cómo se va a comportar nuestra molécula en ciertas condiciones. Pero eso es un modelo matemático y puede cambiar cualquiera de todos estos elementos y nuestra curva deja de funcionar. Por lo tanto, necesitamos diferentes modelos, diferentes curvas de degradación, y entonces ustedes ya podrán ir entendiendo por qué nos cobran tan caro por hacer un estudio o por qué toma tanto tiempo el establecer esas curvas de degradación. Ok, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta? Bueno, hay las que son intrínsecas a la materia activa, o sea, al material en sí. Esas son las propiedades físico-químicas. El tamaño de la molécula y la estructura. Mientras más grande sea la molécula, más va a tardarse en degradar. Si es hidrosoluble o es lipofílica, si es, la podemos poner en solución o está en presencia de aceites, por ejemplo. Si el poder vaporizante, o sea, qué tanto se vaporiza con la temperatura. Su solubilidad en el ambiente, en el medio en el que está, o en el agua que vamos a utilizar para regar la planta o la lluvia, por ejemplo. La fotoestabilidad, qué tan estable es ante la luz solar. La termoestabilidad, qué tan estable es la molécula ante las condiciones de temperatura y de calor. El pH, hay interacción de los medios ácidos y los medios alcalinos que están presentes en el suelo o en el agua en sí. El tipo de formulación, si pusimos coadyuvantes, si pusimos aditivos, si tenemos algún solvente orgánico, ¿cómo es esa formulación? Y hay otro montón de aspectos que pueden estar interviniendo en esa degradación del ingrediente activo. Y luego están las extrínsecas, o sea, que no dependen del material, que no dependen de la molécula. Entonces, por ejemplo, la matriz o la hoja o el tallo o la raíz o donde estemos haciendo la aplicación en la planta. Las condiciones de la aplicación, o sea, con qué equipo lo estamos haciendo, qué tamaño de gota y todo ese tipo de cosas. Entonces, la concentración en el caldo de aplicación o en la mezcla de aplicación es muy importante. El pH en sí, o sea, esto ya lo relacionamos con el agua, con los coadyuvantes o con toda la mezcla. La superficie de la matriz, si por ejemplo estamos en hojas que tengan un pH ácido, si hay presencia de grasa o ceras, por ejemplo, eso puede intervenir dentro de las condiciones de degradación. La relación de superficie y masa del fruto, o sea, qué área superficial tiene el fruto, por ejemplo, con respecto a la masa. Las condiciones edafológicas del suelo, ¿verdad? Las climatológicas desde el momento de la aplicación. ¿Cómo está en nuestro suelo y cómo está el clima cuando estamos haciendo la aplicación? El estado fenológico, o sea, qué desarrollo tiene nuestra planta, y el estado nutricional del cultivo. Si nuestro cultivo, por ejemplo, está raquítico, puede ser que las moléculas se degraden más rápidamente, o si el cultivo, pues, es un cultivo que está muy sano y tiene muy buena hidratación, pues puede ser que la molécula no se degrade tan fácilmente. La calidad del equipo, las boquillas, el goteo, el mantenimiento en sí del equipo, si el aplicador tiene experiencia o no, los efectos de deriva, como ya mencionamos, la repetición de las aplicaciones, si es que hay que hacer una, dos o tres aplicaciones del ingrediente activo, que hay que hacer un tratamiento completo, por ejemplo, para un insecto, y los procesos de absorción y adsorción celular. Todo esto tiene que ver con todas las razones que son ajenas en sí a las moléculas. ¿Qué factores o cómo afectan, cómo varían los residuos
cuando estamos trabajando y estamos aplicando nuestro producto. Entonces, los factores climáticos pueden afectar hasta un 40% o menos. Los factores que tienen que ver con el tipo de formulación, diferentes intervalos, técnicas de aplicación, muestreo, técnicas de laboratorio, prácticas agronómicas, hasta un 50%. Y hasta un 60% los parámetros de aplicación, la dosis, la concentración, el número de aplicaciones, el intervalo post cosecha, el tipo de matriz, o sea, si son hojas, son plantas completas, son frutos, eso puede afectar hasta un 60%. Y entonces vamos a obtener este tipo de situaciones. Cuando hacemos, por ejemplo, un estudio que tiene que ver con el tamaño, el diámetro de la fruta que estamos analizando, pueden haber variaciones en los datos. O sea, tenemos nuestra curva, pero por variaciones estadísticas podemos tener diferencias en los puntos. Entonces la gráfica podría venir aquí o podría venir más abajo y tenemos que usar un promedio. Y al usar un promedio, nos estamos arriesgando a que tal vez en situaciones podemos estar muy arriba o podemos estar muy abajo para ese cambio en concentraciones. Estos son datos que salieron de un estudio que se hizo aquí en Guatemala. Esto fue hecho por el CENCIT y el FODECIT. Y es muy interesante porque aquí está la variación en todas esas medidas que se tuvo que hacer para establecer esta posible curva, que es la que nos está sirviendo para predecir los fenómenos que estamos teniendo. Luego, podemos tener diferentes comportamientos. Este es un tipo de comportamiento, este es otro tipo de comportamiento. ¿Y qué es lo que está pasando? Aquí tenemos diferentes lechugas, o sea, estudios en diferentes lechugas, y estamos cambiando el peso, por ejemplo, está variando el peso, están variando los residuos, y esto es el cambio de días. Entonces, la B es la curva de eliminación aparente, o sea, esto es lo que pareciera que se está eliminando. Esta es la curva real, o sea, esto es lo que verdaderamente está pasando en el producto. Y esto que está aquí es el aumento en la masa de las lechugas. Quiere decir que mientras va aumentando la masa de la lechuga, va bajando la concentración de residuos. ¿Y esto por qué se da? Porque en el momento en que empieza a crecer la lechuga hay más material con respecto a lo que aplicamos, entonces se va diluyendo, entre comillas, esa cantidad de residuos. Es importante hacer una observación. Vamos a tener una relación. Si esta es la manzana, tiene un volumen, ¿verdad? Como todos sabemos, pues tiene un volumen, pero también tiene un área superficial. Y el área superficial de la manzana va a depender del radio de la manzana, de ese radio, de ese círculo aproximado que tenemos aquí. Pero el volumen también depende del radio. Entonces, el área de una esfera corresponde a 4 veces pi por el radio al cuadrado, o sea, el radio del círculo. El volumen de la esfera es 4/3 de pi por radio al cubo. Noten cómo va a cambiar esto. Si encuentro la relación entre el área superficial, o sea, la superficie de la manzana, y la divido dentro del volumen de la manzana, voy a ver que la relación que tengo es 3 dividido el radio. Eso quiere decir que si aumenta el radio, vamos a tener más área superficial con respecto al volumen de la manzana. Entonces, si la fruta va creciendo, y yo hice una aplicación sobre la superficie, a manera que la fruta vaya creciendo, la cantidad de residuo va a ir disminuyendo adentro de la fruta por el volumen que estoy teniendo. Entonces, esto es importante tenerlo presente porque a la hora de que comparamos diferentes frutas, como por ejemplo una toronja que es muy grande con respecto a una naranja, y la naranja más grande que una mandarina y una mandarina mayor que un calamondín y el calamondín mayor que un blueberry o un arándano,
si hacemos una aplicación sobre una toronja, la concentración que va a haber del ingrediente activo en esa toronja va a ser mucho menor que la que vamos a tener en el blueberry. Si la concentración del ingrediente activo es la misma en la solución, cuando hacemos el análisis de esta toronja, vamos a tener muchísimo menos concentración del ingrediente activo adentro de la fruta o de los metabolitos con respecto al blueberry. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que las frutas que son de diferente tamaño y van a ser tratadas en una misma aplicación, van a tener concentraciones diferentes de residuos. La fruta más pequeña va a tener una mayor área superficial con respecto al volumen. Y la fruta más grande va a tener una menor concentración. La fruta pequeña va a tener una mayor concentración. Pero tomen nota que si hicimos una misma aplicación para todas estas frutas, o sea, que tenemos un cultivo, un área donde tenemos cultivadas toronjas, naranjas, mandarinas, calamondines y blueberries, y hacemos una aplicación, definitivamente el blueberry va a tener muchísima más concentración de ingrediente activo a la hora de que hagamos el análisis. Eso es lo que quiere decir todo esto. Y entonces, si hacemos una comparación de una curva de degradación para una manzana con respecto a una uva, obviamente que la concentración va a ser mucho menor con respecto a la uva. Y conforme va a ir pasando el tiempo, voy a llegar mucho más rápido a un límite máximo de residuos en menos tiempo que el que requiero para llegar en una uva. Y es importante también ver que pueden haber variaciones dependiendo de la molécula. Por ejemplo, aquí hay unas L-cialotrina y aquí hay otra molécula, el pirimetanil, y los tiempos van a cambiar. Noten que aquí es más alta la concentración, aquí es menor la concentración, pero los tiempos van a cambiar. Aquí ya estoy a los 35 días casi sobre la línea cero, mientras que aquí a los 35 días estoy en un punto 1 o un punto 15 más o menos. Entonces, eso es muy importante de definir. Si, por ejemplo, variamos las condiciones atmosféricas dentro de diferentes áreas, entonces pueden haber también variaciones. Si tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un lugar que se llama Casablanca, un lugar que se llama San Clemente y un lugar que se llama Temuco, los modelos van a ser diferentes para las mismas aplicaciones. ¿Por qué? Porque las condiciones son diferentes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también con esa información. ¿Cómo tengo la información para construir todas estas curvas, esos modelos matemáticos? Primero, necesito tener buenas prácticas de laboratorio. Eso quiere decir que para hacer todos los análisis tengo que tener buena metodología, tengo que tener buenos procedimientos de análisis. Tenemos que tener un uso adecuado de los datos, ¿verdad? Vamos a ver que hay algunas curvas que son de uso particular y hay otras que son privadas y hay otras que son de uso público y otras que son con fines de registro. Tenemos que tener el reporte de los procedimientos, de todo lo que hicimos en el campo, en el laboratorio, nuestro protocolo de análisis y el informe final. Y esto hay que podérselo entregar en una forma estándar a nuestro cliente, donde incluimos todo para decirle cómo se hizo todo para que él pueda saber si puede usar o no los datos. Y por supuesto, los ensayos BPL, o sea, de buenas prácticas de laboratorio, deberán garantizar que son representativos, o sea, que los datos que tomamos sí están de acuerdo a nuestro cultivo y a nuestro producto y que son universales. ¿Por qué? Porque estamos definiendo las características a las cuales estamos trabajando.
Luego, tenemos que hacer por lo menos un mínimo de 8 curvas para definir la degradación completa por cultivo, especie o género. Esto quiere decir que tengo que hacer por lo menos 8 mediciones, 4 ensayos en diferentes condiciones edafoclimáticas, o sea que tengo que variar el tipo del suelo y las condiciones climáticas para tener datos que sean representativas. Entonces, dense cuenta que necesito 4 ensayos para cada una de estas 8 curvas. Quiere decir que llevo 32 pruebas para poder establecer esas gráficas que ya vimos y que se miran tan bonitas, pero no es así tan fácil obtenerlas. Y siempre, siempre graficar los controles, los testigos, o sea, tengo que también tener en cuenta los productos que me sirven de testigo, o sea, los cuales no se les hace una aplicación para determinar concentraciones que pueden deberse en sí a la naturaleza de las muestras que estoy analizando. Y por supuesto, muestreos dobles. Tengo que hacer un muestreo doble para cada uno de los ensayos que voy a hacer, para cada una de las 8 curvas que tengo que construir. Entonces, tengo que tener una fase de campo muy bien planificada, minuciosamente, versus los tratamientos estándares y los convencionales o comerciales que se aplican. Tengo que tratar diferencialmente y aisladas las muestras testigo, o sea, las muestras que me sirven de referencia contra las que están tratadas. Tengo que identificarlas bien y saber cuáles son. Tengo que congelar las muestras que tomo a menos 18 grados Celsius y no puedo tener más de 6 horas entre el tiempo de recolección y el periodo de congelación. O sea que tomé las muestras hoy en la noche y las voy a congelar al día siguiente. Esas muestras ya no sirven. Tengo que mantener la cadena y la custodia del frío para mantener mis muestras y que no se vayan a degradar. Tengo que tener una cadena documental, eso quiere decir que tengo que llevar reportes de todo lo que estoy haciendo, horas, tiempos, condiciones, todo eso es muy importante. Métodos y validaciones específicas para toda la parte de laboratorio. Exigencia de certificados de los procedimientos finales utilizados. O sea, necesito certificar esos procedimientos que usé para que mis curvas sean adecuadas. Y todavía aquí hay un rubro de otros por si no fuera suficiente todo lo que ya planteamos. ¿Cómo hago el diseño? Esta es la fase más crítica, o sea, cómo defino cómo voy a ir a tomar las muestras, cómo las voy a mover, cómo las voy a analizar, en dónde las voy a ir a tomar y todo eso. Eso es muy importante. Entonces, necesito determinar, necesito establecer qué modelo voy a medir, cómo lo quiero, y entonces tengo que definir adecuadamente los objetivos o qué quiero determinar. Si quiero determinar el periodo de seguridad o el periodo o obtener cierto nivel de residuos, si quiero chequear un LMR, por ejemplo, o quiero ver el comportamiento de aplicación en una variedad concreta. O sea que tengo diferentes variedades sembradas y quiero ver cómo es el comportamiento de esa molécula, la degradación en esa variedad concreta. Entonces, con esto, lo que quiero decir es que es muy importante saber qué quiero hacer en mi estudio. No lo puedo hacer todo. ¿Por qué? Porque si lo voy a hacer todo, necesitaría hacer muchísimas pruebas, llevar muchos cambios, muchas variables, y es muy difícil de manejar. Y por supuesto que para establecer qué quiero hacer, tengo que trabajar junto con la persona que me está solicitando esa curva de degradación. O sea, si un agricultor se acerca y me dice, mire, quiero saber cómo se va a comportar la molécula en mi cultivo, en las condiciones en las que yo siembro y cosecho, entonces él me debería decir qué es lo en qué él quiere que yo lo ayude y entonces trabajar con él para poder establecer esas relaciones y esas curvas. Entonces, primero tengo que diseñar el ensayo.
y tengo que hacer un protocolo, o sea, tengo que hacer un documento donde dice qué voy a hacer claramente, establecer objetivos, metodología, todo lo que quiero hacer, donde están todas las instrucciones. Luego me voy a la fase de campo, voy a ir a tomar mis muestras y hacer mi experimentación. Luego, con esas muestras, ya me voy a ver mis pruebas logísticas, o sea, tengo que ir a ver que todo cumpla con lo que estoy queriendo determinar. Y en la fase de laboratorio ya voy a hacer todas las mediciones y a custodiar todas esas muestras que tomé y que estoy validando. Y todo esto con muchísimo cuidado, porque si fallo, por ejemplo, en el diseño del ensayo, no voy a obtener una buena fase de laboratorio, no voy a poder obtener unas buenas muestras, el muestreo va a ser, no va a ser estadísticamente significativo y es de balde lo que estoy haciendo. ¿Qué aspectos debo tomar en cuenta para la planificación y diseño del ensayo? Y aquí voy a ir un poquito más rápido. Necesito saber qué parcelas y en qué ubicación están. Las fechas de aplicación. ¿Cuándo voy a hacer la aplicación de las moléculas? ¿Qué modo de aplicación voy a usar? Si voy a hacer foliar, voy a usar foliar, si riego, si drench o cualquiera otro que vaya a tomar en cuenta. ¿Qué estado fenológico del cultivo voy a obtener o si voy a analizarlos todos teniendo en cuenta todos esos factores? El tipo de suelo y los BPAs, o sea, las buenas prácticas agrícolas en los días sucesivos. Los riegos, otras aplicaciones que tenga que hacer, si tengo que poner fertilizantes, si tengo que poner alguna otra molécula, fitorreguladores, si estoy utilizando fitorreguladores, si tengo algún otro aspecto que vaya a afectar, por ejemplo, al tipo de suelo, si estoy poniendo una enmienda, por ejemplo, o si está, no estoy podando correctamente, o cualquier cosa que tenga que ver con las buenas prácticas agrícolas. El clima del día de la aplicación y los días siguientes. Durante el ensayo, entonces tengo que monitorear el clima y el clima es la temperatura, la radiación solar, la humedad, la lluvia, o sea que tengo que tener pluviómetro, higrómetro, la velocidad del aire, en fin, tengo que hacer una buena monitorización de esto y hacer gráficas de cada una de esas variables, llevar el control de cada una, cada día del ensayo. Y por supuesto, tengo que conocer perfectamente bien a mi persona que va a hacer la aplicación. Tiene que ser una persona capacitada, que sepa qué está haciendo para que proporcione la dosis correcta y haga la aplicación adecuada. Esto es muy importante. Luego, tengo que ver qué ingrediente activo estoy manejando y todas sus características. El número de lote del formulado y la fecha de caducidad. O sea que tengo que tener en cuenta la etiqueta del producto y el panfleto para tomar todos estos datos. Si está registrado, si estaba sellado, si no estaba dañado su envase, en fin, todo lo que tiene que ver con el ingrediente activo y la formulación. La concentración prevista a aplicar, la masa del ingrediente activo por el volumen de solución, la tengo que conocer. Otros productos en la mezcla, si estoy usando coadyuvantes, si estoy usando tensoactivos, si estoy usando reguladores de pH, si estoy usando un regulador de dureza. El número de especímenes a muestrear. ¿Cuántos especímenes tengo que tomar? Me voy a ir al campo y resulta que tengo que ir a sacar 25 plantas porque esa es la muestra que determiné estadísticamente hablando. Codificado de cada espécimen. Le tengo que poner un código diciendo de dónde, ese código tiene que corresponder a dónde lo tomé, a la hora que lo tomé, en qué condiciones lo tomé. Eso quiere decir ese codificado. Y la masa de la muestra que estoy tomando. Tengo que tomar muestras dobles por cualquier cosa. Entonces, voy y tomo, por ejemplo, 5 hojas de esta planta. Tengo que tomar otras 5 hojas de esa planta para tener 2 muestras por cada espécimen que estoy muestreando.
Luego llevar el control de los DALAS, o sea, de los días después de la última aplicación, si para cada espécimen, si es a los 0 días, a los +3, a los +5, a los +7, si es que estoy repitiendo las aplicaciones, en el caso de que sea necesario. Luego, muy importante, escoger la parcela donde voy a tomar la muestra. Tiene que estar perfectamente bien acotada y georreferenciada. O sea, necesito un GPS para saber en dónde está la planta que estoy muestreando. Determinar un índice de vegetación de diferencia normalizada, un NDVI como se conoce, y esto sería muy aconsejable. Esto quiere decir que tengo que ver en dónde está la concentración de las plantas que estoy midiendo. Realizar muestreos sobre ploteos marcados y separados entre sí cada 30-50 metros. O sea que tengo que ver que voy a tomar muestras en áreas, en distancias que estén acotadas y ploteadas. O sea que tengo que ir con instrucciones de dónde debo pararme con el GPS para tomar una muestra, porque ahí las condiciones son tales y ahí voy a llevar el registro. No puedo ir caminando con una canasta y de esta sí, y de aquella también, y aquella no, sino que yo ya tengo que haber escogido dónde voy a tomar las muestras. Y entonces, ya después de eso, yo ya tengo que hacer una tabla en donde digo en dónde voy a, cada cuánto voy a tomar las muestras, qué muestras voy a tomar, si son cuando va a hacer la aplicación, si va a ser ya después de la degradación post-recolección, aplicación de agua de riego, el comportamiento del suelo. Esto con respecto a los días en los cuales estoy haciendo las muestras y tengo que ir tomando diferentes muestras del mismo lugar cada día, y por eso es que es importante georreferenciar y marcar los individuos que estoy muestreando. ¿Cómo hago el diseño entonces de ese plan de muestreo? Bueno, lo puedo hacer por ploteos. Quiere decir que puedo ir a un área seleccionada y tomar muestras de esa área y comparar con las muestras de esta área y comparar las muestras de esta área. O puedo ir a un campo abierto, un muestreo aleatorio, y entonces caminar de un punto al otro, a otro, a otro, a otro, y hacer un recorrido, y dependiendo del recorrido que tome, eso va a ser un punto en esa gráfica que estamos construyendo. ¿Qué pasos necesito seguir para hacer un muestreo adecuado? Bueno, fijar el objetivo del estudio. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi estudio? Definir el fitosanitario que voy a evaluar, o sea, qué molécula es la que quiero trabajar. Definir las fechas de muestreo, cuándo voy a tomar esas muestras. Diseñar la toma de la muestra, cuántas submuestras debo tomar, qué masa necesito de cada muestra, o sea, qué cantidad de producto necesito para cada muestra. Recuerden que las muestras hay que tomarlas en duplicado. Tomar en sí las muestras, o sea, ir con todo el cuidado del caso a tomar las muestras, identificar, marcar las plantas y todo lo que necesito, no exponer las muestras al ambiente, refrigerarlas en cuanto sea posible para que no se dañen, no se degraden, no tratarlas mal, sino que tratarlas con muchísimo cuidado. Y colectar toda la información de campo. Esto tiene que ver con la humedad, con la temperatura, con la radiación solar. Esto en cada lugar en donde hice un muestreo. Así es que no es sencillo. Y, por supuesto, al final, enviar esas muestras al laboratorio. Este es un súper resumen de todo lo que hay que hacer para hacer toda esa evaluación de la cual hemos estado hablando y poder obtener esos datos que van a servirnos para esa curva de degradación. Ustedes ya se podrían imaginar que esto toma mucho tiempo, es caro, no es barato, es muy cuidadoso. Si se comete un error, prácticamente casi que hay que empezar de nuevo el estudio, y por eso es que es tan delicado. Y por supuesto, no nos sirve de nada no tener control de dónde estamos tomando las muestras. Entonces, ¿qué pasa con toda esta información
que obtuvimos. Bueno, pues aquí hay algunos ejemplos de curvas de degradación. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio de la degradación del clorpirifos en mandarina de diferentes tipos, Owari, Nova y Hortanique. Esto fue un estudio, es un estudio científico que está publicado y entonces tenemos los diferentes tipos de mandarina y aquí está la degradación que se determinó con estos puntos bajo las mismas condiciones. Entonces, noten ustedes, por ejemplo, que esta, la MOU, que es la Owari, tiene un comportamiento de degradación mucho más rápido que, por ejemplo, esta que es la MNO, o sea, que es la Nova. Hay mucha diferencia con respecto a las concentraciones que vamos teniendo de los residuos del clorpirifos con respecto al tiempo. Podríamos decir que esta es una curva para este tipo de mandarina que me va a permitir tener una degradación más rápida que esta. Pero recuerden que las mandarinas van a cambiar en su aspecto, en su cáscara, en su volumen, en su área superficial. Y por lo tanto es muy importante hacer ese control. Y aquí el LMR es 2 miligramos por cada kilogramo de fruto, de pulpa de fruta que estamos analizando. Entonces, esos 2 miligramos están muy por encima, ¿verdad? De lo que nosotros estamos determinando aquí en la concentración. Miren cómo van los datos climatológicos de ese ensayo de mandarina, por ejemplo, en el caso del Owari. Miren cómo varía, por ejemplo, la temperatura y las precipitaciones. Es impresionante ver la variación, ¿verdad? La radiación solar, por ejemplo, está aquí en la línea gris. Las precipitaciones son las que están en las líneas verticales, ¿sí? Y esto va cambiando con respecto a los días después de la pulverización, o sea, de la aplicación. Quiere decir que prácticamente tenemos un comportamiento de radiación solar que va a ir bajando en promedio, ¿verdad? La temperatura media diaria, pues más o menos se mantiene, pero hay una tendencia a la baja. Las precipitaciones, este día hubo muchísima precipitación. Este día, por ejemplo, hubo muy poca. Este día casi no hubo precipitación. Aquí hay muy poquita, o sea, hubo lluvia, pero muy poca. Y todos estos días no hubo precipitación. Entonces, esto es muy importante para entender cómo se va a ir comportando la molécula con respecto al tiempo. Aquí tenemos dos casos, aquí ya tenemos naranja de diferente tipo. Noten que las gráficas son un poco más elevadas, o sea, están más arriba que las de la mandarina. ¿Por qué? Porque la fruta, la naranja, es mayor en volumen, ¿verdad? La cáscara, y por eso es que esto cambia. Pero noten esto, aquí vamos al revés. La radiación solar va a ir aumentando, vamos a tener un comportamiento que tiende a, como hay aumento en la radiación solar, pues también hay un poco de aumento en la temperatura. Aquí tenemos más días con precipitaciones, pero son mucho menores. Aquí hay un día extremo, ¿verdad? Donde la precipitación fue muy grande y esto definitivamente va a afectar en los datos que estamos obteniendo. De nada sirve una curva como esta, como estas, si no tenemos la referencia de temperaturas y no sabemos con qué tipo de variedad de fruta estamos trabajando. Ok, beneficios para el agricultor. ¿Para qué hago todo esto? Y esto ya es como para ir enfilándonos a llegar a las conclusiones. ¿Cuál sería el primer beneficio? Bueno, el agricultor podrá conocer plazos de seguridad para la aplicación de fitosanitarios para su cultivo y formas de aplicación particulares. Recuerden esta gráfica. Esta gráfica, la curva de degradación me va a decir
en dónde es crítica la concentración de mi ingrediente activo o de mi metabolito con respecto al tiempo de aplicación. Entonces tengo que esperar, por ejemplo, aquí aproximadamente unos 26 días para que la concentración en mi producto en ciertas condiciones esté abajo del LMR que me exige, por ejemplo, la Unión Europea o los Estados Unidos o Canadá o a donde yo esté mandando mi producto. Si empieza a pasar el tiempo, si digamos yo no voy a cortar aquí, sino que voy a cortar aquí, bueno, estoy mucho más abajo, ¿verdad? Del límite de cuantificación. Pero todavía, si le hacen una prueba, si se hace una prueba en un laboratorio externo, van a ver que está presente la molécula, pero ya no van a poder cuantificar cuánto hay. Entonces tengo que saber exactamente a qué concentración tengo que llegar. Y por eso es que es tan importante tener la curva de degradación para saber cuándo puedo cosechar, cuándo puedo embalar, cuándo puedo enviar y cuándo va a recibir el cliente su producto para saber en qué concentración va a estar esa molécula y si es sana o si está adecuada para el consumo humano. Entonces, recuerden que esto es muy importante y para eso hacemos todo ese gran rollo que acabo de explicar. Luego, el agricultor podrá planificar con más certeza los momentos de aplicación de moléculas, o sea, hacer su programa de aplicación, de fumigación, dentro del programa de manejo integrado de plagas y malezas. Entonces, esto le va a servir para decir que necesita 30 días para que el producto se degrade hasta que esté abajo del LMR permitido o límite máximo de residuo permitido, y entonces no puede hacer una aplicación faltando 25 días para la cosecha. Tiene que hacerlo mucho antes. Eso es lo que quiere decir esto de planificar con más certeza los momentos de aplicación. ¿Y quién lo da? Pues lo da la curva de degradación. Tener certeza de exportar o comercializar sus productos respetando marcos regulatorios internacionales y cumpliendo con los LMR de destinos específicos. Estos límites máximos de residuos cada día están más estrictos. Se revisan todos los días, estamos recibiendo notificaciones de cambios en esos LMRs. Se hacen un montón de evaluaciones y de cambios en los diferentes países. Los LMRs de Canadá no son iguales a los LMRs de Estados Unidos y tampoco son iguales a los de la Unión Europea. Sin embargo, existe algo que se llama Códex Alimentarius, en donde se establecen por norma internacional esos LMRs, pero solo son referencias. Por eso es que es tan importante conocer esto y por lo tanto saber cómo va a estar la degradación de las moléculas para estar abajo de esos límites. Generar confianza a los compradores. El agricultor puede generar confianza a los compradores si tiene sus curvas de degradación y hace sus mediciones correctamente. ¿Por qué? Porque con muchísima seguridad va a poder cortar una fruta, por ejemplo, empacarla, embalarla y va a llegar al destino con las concentraciones muy bajas o mucho más bajas del límite máximo de residuos que se le está pidiendo o de la regulación, de acuerdo a cómo se establece. Mostrar a las certificadoras en buenas prácticas y de manufactura y ambientales gestiones más robustas, o sea, procesos que están bien documentados sobre el manejo de aplicaciones de fitosanitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que para que a mí me den un sello del GAP, del Good Agricultural Practice, que es una compañía certificadora, o puede ser Bonsucro, o puede ser UTS, por ejemplo, cualquiera de las certificadoras. Si yo tengo mis controles y tengo mis curvas de degradación y llevo
mi proceso organizado y regulado, definitivamente que los sellos que me extienden una certificación me lo van a dar con mayor seguridad si llevo este tipo de controles. Entonces, en conclusión, establecer la cinética y curvas de degradación de agroquímicos en diferentes cultivos y condiciones me va a permitir tener un mejor control sobre la calidad de los productos vegetales obtenidos. Predecir futuras producciones y rendimientos. Ahorro en costos y aumento en la eficiencia productiva. Si yo controlo bien mis curvas de degradación, voy a reducir los rechazos. ¿Por qué? Porque estoy dentro de los límites de concentración de moléculas que me están pidiendo en los mercados internacionales. Por lo tanto, tengo un ahorro en costos. Además de el tener curvas de degradación, me permite llevar un control de la cantidad de ingrediente activo que está presente en mis cultivos y lo puedo llevar periódicamente. Para eso también sirve y no voy a desperdiciar esas moléculas o esos productos. Reducción del impacto ambiental. Si llevo un buen control, si sé cómo se degradan mis productos, si sé qué cantidad hay de remanente o de residuos sobre las plantas y lo estoy controlando, definitivamente que voy a reducir el impacto ambiental. Voy a tener mucho más cuidado en saber cómo llegar adecuadamente a la planta o a la parte de la planta o al órgano de la planta donde tengo que llegar. Control adecuado de producción para cumplir con regulaciones y LMRs. Esto es definitivamente indispensable. Al hacer yo mis chequeos con mis curvas de degradación, puedo saber que necesito tanto tiempo para hacer la cosecha. No puedo cortar antes y tampoco vale la pena que corte mucho tiempo después si ya llegué a los límites de las regulaciones, porque entonces voy a poder aprovechar ese tiempo para enviar y que mi producto llegue mucho más fresco al destino. Y además, tener información disponible para compartir, ya sea que puedo compartir con otros productores o las cooperativas o publicar esos datos que obtuve, los voy a compartir. Con esto termino el tema. Espero que haya algunas preguntas, algunas dudas. Les agradezco su atención. El tema es complejo, el tema es muy interesante, es un tema de mucho cuidado. Así es que yo aquí me quedo. Espero entonces a ver si puedo ayudar en aclarar algunas dudas. Muchas gracias, Cristian, por este tema que nos has brindado. Agradecerte también que es la primera vez que pues, se desarrolla este tema. La verdad es un tema bastante interesante que da para poder tener mucha más información. Y de mi parte, pues felicitarte por esta ponencia. Tenemos algunas consultas. ¿Conoces si en Guatemala existen empresas que efectúen algún análisis de límites máximos de residuos? Perdón, si entendí, voy a parafrasear la pregunta. Si existen empresas que determinen los límites máximos de residuos. Es correcto. Ok, los límites máximos de residuos los establecen los compradores, los establecen los comercializadores, los establecen los gobiernos de los países, los establece, por ejemplo, la FAO, que es la Organización Alimentaria de Naciones Unidas, la Organización Internacional, pues, de Naciones Unidas que tiene que ver con alimentos. Eso no lo establece una empresa. Lo que puede hacer una empresa es verificar ese límite que se está cumpliendo con el límite máximo de residuos que está establecido
internacionalmente o lo dice el Códex, por ejemplo. Se me olvidó mencionar el Códex también, el Códex Alimentarius, que depende de Naciones Unidas y de la FAO, establece ese límite. Entonces, las empresas que hacen los análisis deben chequear que se esté cumpliendo con esa concentración. En Guatemala hay algunos laboratorios que tienen la capacidad de hacer estas detecciones, pero el asunto es que se necesita equipo especializado para determinar diferentes moléculas. En el caso de los institutos de investigaciones, por ejemplo, de las universidades, cuentan con este tipo de equipo. En muchos de los casos, lo que se hace es tomar las muestras y enviarlas a otros países, como por ejemplo Canadá o Estados Unidos, y eso es muy caro para poderlo hacer. La idea es que en un futuro cercano, pues el gobierno, por medio del Ministerio de Agricultura, tenga un laboratorio con el cual se puedan hacer estas verificaciones locales. Pero si alguien quiere exportar un producto, por decir un ejemplo, aguacate o azúcar, y se necesita hacer una evaluación de cumplimiento con un LMR, lo que hay que hacer es tomar una muestra y enviarla a otro país, porque la tecnología en Guatemala no nos permite determinar esos valores y certificarlos como lo exigen los gobiernos internacionales. Muchas gracias, Cristian. También quisiera agregar a esta respuesta de que los límites máximos de residuos, como decía Cristian, los va a establecer el país receptor del producto que él está, valga la redundancia, recibiendo. Es por esto que a veces encontramos productos que se van a cuarentena, porque muchos productores, cuando envían el producto, sucede que no respetan el periodo de carencia, que era lo que mencionaba Cristian. Y el periodo de carencia, para recordar, es el periodo o el tiempo que pasa entre la aplicación del producto agroquímico y su cosecha. Entonces, esto sí es bastante delicado porque cuando llega al país destino y ellos sí tienen esta posibilidad de hacer estos análisis, encuentran trazas del producto que están todavía en niveles muy altos o no permitidos. También sucede cuando hay algún producto restringido de exportación. O sea, en Guatemala sí pudiera estar permitida su aplicación, pero que está prohibido para poderlo exportar. Bueno, Cristian, otra consulta. Bueno, esto creo que ya la respondimos, pero es bueno darle seguimiento. Un ejemplo, un productor de brócoli debe realizar las curvas de degradación si este está en el altiplano. Voy a parafrasear la pregunta. La pregunta dice si es necesario el hacer el estudio de curvas de degradación para un productor de brócoli que está en el altiplano. Sí, es un tanto, es parecido. Más que todo es si se pudiera, dentro de una, llamémosle una obligación, que un productor pudiera tener una curva de degradación antes de enviarlo. Es que la respuesta sería la siguiente. Un productor del altiplano o un productor de la costa o un productor de la zona norte del país debería tener cuidado de revisar que las concentraciones de los ingredientes activos y de los metabolitos no excedan los límites establecidos para la comercialización, ya sea localmente o la exportación. ¿Por qué? Porque como acabas de mencionar, Luis, si se hace no se respeta el periodo de carencia y ese periodo de carencia está establecido, por decir algo, en 30 días para que la concentración del metabolito de la molécula baje abajo, valga la redundancia, baje a un nivel menor
que el límite máximo seguro establecido, entonces se está poniendo en riesgo la salud humana. Ahora, si está obligado, pues no está obligado por ley en Guatemala a hacerlo. Pero sí es necesario hacerlo para verificar que esa concentración de ese ingrediente activo o el metabolito que se da de la degradación no sea peligroso. Eso quiere decir que tiene que ser muy responsable en la aplicación de los plaguicidas, respetar las concentraciones que se sugieren en los panfletos o que indican los técnicos y calcular correctamente esa aplicación. No porque es que si le pongo un poquito más va a ser mejor y más efectivo el plaguicida. Eso no es cierto, porque es muy peligroso. Entonces hay que ser muy responsables con esa parte. Ahora, si puede hacerlo, por supuesto que sí, si tiene el cuidado de tomar las muestras, o sea, respetar todo lo que ya hablamos para el envío de esas muestras de manera correcta, congeladas, a un laboratorio que pueda hacer esas mediciones. Por supuesto, esas muestras se tienen que ir en hielo seco, hay que sacar todos los permisos de exportación y todo lo que es necesario para enviar las muestras. Se puede hacer y con eso puede chequear. Y igual lo debería de hacer un productor del altiplano que lo debería de hacer un productor en la Alta Verapaz, por ejemplo, o lo debería de hacer un productor en Escuintla, si es que el producto es el mismo y hay necesidad de revisarlo. Entonces, mi respuesta es, ¿se debe? Sí. ¿Estamos obligados por ley a hacerlo? No todavía. Es posible que en un futuro, porque ya hay laboratorios disponibles en Guatemala, haya necesidad de certificar esos valores, entonces vamos a estar obligados. Entonces, ¿se debería? Sí. ¿Se puede? Sí. ¿Es necesario? Pues éticamente yo diría que sí. Entonces, no sé si respondo la pregunta. Luis. Sí, está bastante bien y de hecho, en esa misma línea pues preguntándote un poco según tu experiencia académica. La academia, valga la redundancia, universidades, ¿tienen este tipo de laboratorios como para efectuar alguna práctica o algún tipo de servicio que sea, digámosle, un tanto más, o que se adapte a las necesidades de un productor financieramente también hablando? Ok, hay algunas universidades que tienen lo que se llama un instituto de investigaciones o un departamento que cuenta con equipo especializado para hacer este tipo de determinaciones. Lo que puede pasar es que este instituto de investigaciones no cuente específicamente con el equipo para determinar cierto tipo de moléculas. ¿Qué estoy tratando de decir? Que como son diferentes moléculas de diferentes familias de productos, entonces se requiere un sistema de separación de las moléculas cuando se hacen esos estudios químicos. ¿Por qué? Porque el equipo va a tomar una muestra y ya sea si es cromatografía líquida o de gases, va a inyectar esa muestra y va a separar todos los demás compuestos en sí del producto de esas moléculas que nosotros queremos analizar. Pero para eso se necesita una especie como de calibrador de las moléculas para poder seleccionar las que estamos investigando. Entonces, suele pasar que como no en las universidades, no solo se hace determinación de alimentos o de productos vegetales, sino que se hace un montón de pruebas de químicos, de solventes, de combustibles, de tóxicos, bueno, en fin, de un montón de cosas, de pinturas, entonces es necesario tener este tipo de columnas, se llaman, o de separadores específicos para esas familias de compuestos. ¿Y qué pasa? Una guía de compuestos químicos es un libro como de este tamaño en donde hay miles y miles y millones de compuestos posibles que se pueden analizar.
Entonces, sí es caro, es posible armar un sistema de investigación de repente, y las universidades sí cuentan con este tipo de equipos específicos para la molécula, y qué brutal. O sea, con eso se da la oportunidad. Ahora, lo que sí es importante es que es caro. Es un proceso caro porque no es un proceso de rutina, no es un laboratorio establecido para hacer esto todo el tiempo. ¿Cómo sería un laboratorio en Europa, por ejemplo, o un laboratorio en Estados Unidos, en Canadá o en Costa Rica, como los que hay, o en la América del Sur? Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de observaciones. Pero que la academia, o sea, las universidades, ¿lo pueden hacer? Sí, cuentan con técnicos especializados, pero la cosa es que tengan el equipo correcto para el grupo de moléculas que estamos analizando, el grupo de metabolitos. Muchas gracias, Cristian. Y también con referencia a eso, hay una pregunta que ¿cuándo sería recomendable hacer esa toma de muestras? ¿Qué temporalidad después de la aplicación? Si tiene que terminar el periodo de carencia para estar seguros de que no tenemos trazabilidad o la presencia de algún ingrediente activo. Ok, partiendo de la premisa de que lo que queremos establecer es la curva de degradación, o sea, cómo va a ir bajando esa concentración con respecto al tiempo de ese ingrediente activo o de los metabolitos. Si quiero hacer eso, entonces tengo que hacer el estudio completo desde que hago la aplicación y empezar a contar el tiempo y ir haciendo muestras para ver cómo va cambiando esa concentración. Se recuerdan que hay un periodo de latencia en donde no hay un cambio drástico en la concentración. Ese periodo de latencia es cuando está la molécula casi que intacta, no está cambiando su concentración sobre la planta o sobre el producto, sobre el órgano de la planta. Entonces, luego empieza a bajar, a pasar el tiempo, y la concentración empieza a bajar por diferentes factores. Entonces, si quiero yo determinar esa curva para saber hasta dónde debo llegar o en qué condiciones voy a estar cuando pase cierto tiempo, o sea, qué concentración tengo, entonces lo tengo que hacer completo. Si lo que quiero es determinar, por ejemplo, cuándo estoy llegando a un límite o estoy bajando del límite máximo de residuos, ya tengo que tener la curva hecha en las condiciones a las cuales tengo mi cultivo. Y entonces eso me va a garantizar que en ese tiempo yo ya bajé de esa concentración. Por eso es que es tan valioso tener esta información. Si tenemos referencias, por ejemplo, de estudios de situaciones similares, podría darnos un indicador, esa curva, para saber cuándo ya llegamos a ese límite, a ese LMR, el límite máximo de residuo, o al límite de cuantificación, o ya donde ya solo tengo presencia o trazas y estoy en una región segura. Pero depende de qué es lo que quiero hacer. ¿Cuándo debo muestrear? ¿Cuándo voy a hacer el análisis? Bueno, no voy a muestrear. Si lo que me interesa es cumplir con el LMR y no tengo muchos recursos para hacer la curva, mejor dicho, no tengo los recursos, entonces sí tengo que saber que tiene que pasar cierto tiempo para ir y tomar la muestra y verificar que la concentración ya está abajo de lo que me están exigiendo en el mercado internacional. Esa sería mi sugerencia. ¿Por qué? Porque esos análisis son caros y son muy difíciles de hacer. Pero recalco, si no tengo referencias, sería muy bueno, sería adecuado poder construir esa línea, ese modelo matemático que me permita decir hasta cuándo puedo llegar. Quiero subrayar algo más, y es que la curva va a variar dependiendo de las características del lugar, va a variar del clima, de las condiciones, por las condiciones climáticas, va a variar por la molécula que estoy usando, o sea que tengo que tener mucho cuidado. No es esa curva de degradación, no es igual para, por ejemplo, Mancozeb que para, qué sé yo, 2,4-D. No son iguales, ni por donde pasó. Entonces, tengo que tener cuidado. Tal vez Mancozeb en cierta variedad de banano va a ser muy parecida a otra variedad de banano porque son muy similares, pero son muy similares,
es por eso que es tan importante hacer este tipo de estudios. Muchas gracias, Cristian. Y pues, como estos temas se han dado para poder compartir información, no solo de parte nuestra, sino también de quienes estaban participando, te cuento que nuestro amigo Aníbal López, pues hace una referencia solo por historia. Antes nos indica el ICAITI hacía algo de esto hace muchos años, ¿verdad? Él nos informa que el ICAITI era el Instituto Centroamericano de Investigación y Tecnología Industrial. Ya desapareció la institución, pero dice que por historia esto así también se hacía. También nos Perdón, comentan... perdón, Luis, que Sí, te sí, interrumpa, solo sí, para claro, aclarar, claro. cuando desapareció el ICAITI, lo único que nos quedó, pues, de todo lo que se hacía son los documentos científicos y, por supuesto, las normas COWANOR. Las normas COWANOR nacieron de todos los esfuerzos que hizo ICAITI. Muchos de los equipos de ICAITI de investigación fueron a parar a las diferentes universidades. Yo conozco varios institutos de investigaciones en donde todavía se encuentran algunos de los equipos que eran del ICAITI. Desafortunadamente, pues por razones de presupuesto de los gobiernos, ya no pudo subsistir el ICAITI y hace falta en Guatemala y en Centroamérica, pues una entidad que cubra esas funciones. Entonces, lo recalco, ¿por qué? Porque ICAITI hizo muchísima investigación en el área agrícola, en el área industrial, en el área de investigación y desarrollo. Entonces, es muy valioso el encontrar todos esos documentos que ICAITI hizo. Pero, insisto, hay institutos de investigaciones en las universidades que tienen ahora mejores equipos que los que tenía ICAITI, pero por regla no hacen este tipo de análisis. O sea, establecer para diferentes cultivos una curva de degradación. Lo que sí se puede hacer es pedir o solicitar que se cotice un análisis para establecer la concentración de una molécula. Pero eso va a significar pues altos costos porque si hay que comprar un equipo de detección específico para ese grupo de moléculas, eso es muy caro. Aparte de eso, se necesita tener helio, por ejemplo, se necesitan solventes, se necesita hacer una curva de calibración, se necesitan patrones, en fin, es una serie de cosas que es importante sondear y esperamos pues que en el laboratorio de inocuidad que están montando el MAGA se pueda hacer este tipo de cosas en un futuro cercano. Todavía no está terminado, no está funcionando. Esperemos que pronto podamos compartir con ustedes que esto ya es una realidad. Se está haciendo ese gran esfuerzo. Y les cuento, Gremiagro está trabajando en apoyo a que esto sea posible. Muchas gracias, Cristian. Y también nuestro amigo Aníbal López nos indica que en Mazatenango hay parte del equipo que acabas de mencionar, específicamente la Universidad de San Carlos. Sí. Qué bueno. Es Ojalá ahí se, correcto. Muchos de ojalá los ahí. equipos están en Universidad del Valle y lo puedo asegurar porque yo tenía a mi cargo en la universidad un montón de los equipos y los usamos, se siguen utilizando pues aún en estos tiempos, después de 20 años o 30 años de que ya no existe el ICAITI. Sí, ves. Perfecto. Perfecto. Pues muchas gracias, Cristian. Estas han sido las consultas que se han generado y en aras del tiempo también, pues vamos a dar por culminada esta primer charla sobre lo que es la curva de degradación de plaguicidas. Agradeciéndote por toda la información que nos has proporcionado, Cristian. Y qué bueno que ya tenemos este tema en Gremiagro. Agradeciendo a todos los presentes, todos los profesionales, un fuerte abrazo a la distancia. Pues invitándolos para la próxima semana, el día martes, vamos a ver, el día martes 22, vamos a tener el tema conservación de suelo y agua, un tema también que por primera vez lo vamos a desarrollar y qué bueno que lo estemos haciendo
con todos los profesionales de toda nuestra querida y linda Guatemala. Les mandamos un fuerte abrazo. No sé, Cristian, si quieres despedirte ya de los No, participantes. solo agradecerles su tiempo, su comprensión, pues como Luis mencionó, es la primera vez que damos el tema, es muy importante oír las preguntas que hicieron, si tienen algún comentario, si quisieran saber algo más, por favor háganoslo saber para enriquecer y mejorar el tema y adecuarlo a las necesidades. Solo quiero invitarlos a que investiguen un poco más por su cuenta. El tema es muy complejo, es un tema complicado, a casi nadie le gusta la química y eso tiene que ver muchísimo con la química, pero es terriblemente importante para entender cómo poder ser más eficientes en nuestros cultivos y evitar los rechazos de nuestros productos. Los invito a que sigan participando, a que lo hagan con mucho entusiasmo y con mucho interés y pues nos seguimos viendo en las demás capacitaciones, aunque Dios solo esté presente para apoyar al ingeniero en todos los temas que se van a dar. Así es que muchas gracias a ustedes, muy feliz noche y espero verlos en una futura oportunidad. Muchas gracias, Cristian. Y pues tenemos solamente un par de minutos, una mano levantada del ingeniero Selvin Méndez. Solamente me confirma para poderle dar el acceso y que pueda aperturar su micrófono. Ingeniero Selvin, ya a minutos de poder cerrar esta charla de capacitación. Solo me indica por el chat general si gusta que le habilitemos el micrófono. Nos indica que no. Bueno, igual, muchas gracias por toda la atención brindada al ingeniero Selvin Méndez. Un fuerte abrazo y como a todos también los participantes. Deseándole lo mejor siempre y pues ya por las puertas de un fin de semana, que Dios los bendiga y pues nos vemos el próximo martes con un nuevo tema de capacitación de Gremiagro para ustedes. Hasta pronto.